Hoy viernes 22 de diciembre le doy la bienvenida a Día Político por TSI. El periodista Danilo David nos presenta lo último en noticias. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, agradeció a los Estados Unidos, Canadá y otros países que ya han reconocido la victoria de Juan Orlando Hernández en las elecciones generales. Estados Unidos es un gran aliado que ha venido acompañando a Honduras en los momentos más difíciles, ha sido también compañero en nuestras democracias, un socio comercial, diría yo, el primer socio comercial de nuestro país, razón por la cual nos alegra, nos congratula mucho y yo estoy seguro que lo que hoy han anunciado permitirá que aún con más energía, con más fuerza sigamos trabajando, pero también yo no quiero dejar de lado lo que ellos dicen en ese comunicado. Ese gran diálogo es la oportunidad que puede permitir que todas las fuerzas políticas y no políticas lleven a la mesa cuáles son sus puntos de vista, sus opiniones, preocupaciones, aporten que puedan edificar nuestra democracia y nuestro país. A través de una carta, el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas que nombre a un representante para que sea el conductor de un diálogo nacional para solventar la crisis política que vive el país. Asimismo, Zelaya recomendó la nominación del expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, para que sea el mediador de este diálogo. La encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Heidi Fulton, indicó que la idea de volver a celebrar las elecciones generales en Honduras no están contempladas en la ley del país. Para Fulton, el camino para solucionar el conflicto en el que vive Honduras es un diálogo que sea creíble y con la participación de todos los sectores. Para Día Político de TSI, Danilo David. A continuación leemos el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que lo presentamos en pantalla para que usted conozca lo que ha dicho. Declaración sobre las elecciones en Honduras. Felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, según lo declarado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Los estrechos resultados electorales, las inquietudes de procedimientos expresados por observadores internacionales y las fuertes reacciones de los hondureños a través del espectro político subrayan la necesidad de un robusto diálogo nacional y un esfuerzo significativo a largo plazo para sanar la división política en el país y promulgar reformas electorales muy necesarias. Hacemos un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que revise de manera transparente y completa cualquier impugnación presentada de acuerdo con la ley hondureña. Reiteramos el llamado para que todos los hondureños se abstengan de la violencia. El gobierno debe garantizar que los servicios de seguridad de los hondureños respeten los derechos de los manifestantes pacíficos, incluso asegurando la rendición de cuentas por cualquier violación de estos derechos. Este es el último comunicado de la Embajada o del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, donde está reconociendo prácticamente la declaratoria última del Tribunal Supremo Electoral, que en el nivel presidencial le da el gane al actual mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado. Reacción rápidamente de los propios nacionalistas, el vicepresidente del Congreso Nacional, lo escuchamos aquí en Día Político. Taiwán, entonces usted lo ve ya es de todo el globo terráqueo, entonces es importante. El Estados Unidos es fundamental porque mucho del comercio de Honduras es con Estados Unidos, mucha de la ayuda de Honduras es con Estados Unidos, el TPS, ya se imagina usted que hubiera habido sanciones económicas como las hay en Venezuela. Entonces sí es fundamental. Para mí lo más importante de ese comunicado, además de reconocer, además de felicitar, es el llamado a la no violencia y el llamado al diálogo nacional. Honduras quiere paz, Honduras quiere unidad, Honduras ya no quiere estas tomas, Honduras quiere que todos los políticos de cualquier partido nos unamos y trabajemos por Honduras. La oposición debe ir a una oposición constructiva y tendrá buenos frutos en 4 años. Nosotros hacer un buen gobierno, a corregir lo mal que hemos hecho y tendremos frutos en 4 años. Pero si hay una oposición constructiva que nos señale errores. Bien, esta es la reacción del abogado Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional de la República. También el expresidenciable de la Alianza de Oposición, el ingeniero Salvador Nasralla, se refirió sobre este reconocimiento del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, pero también prácticamente él ha dicho hoy que la alianza queda disuelta, y que esperarán si el próximo año quieren integrarlo nuevamente a él en una alianza de oposición que está con toda la disposición de seguir con estos trabajos de oposición en el país.
porque él dice ya mi participación como candidato de la alianza, agradeció al Pino y agradeció a Libertad y Refundación por haberle dado la oportunidad de ser él el candidato presidencial. Ahora dice, con este reconocimiento queda disuelta la alianza y él se quedó sin partido político y buscará otros horizontes. Pero escuchemos lo que dice a través de la nota periodística de Danilo David. El expresidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, se pronunció sobre el reconocimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual calificó como un reconocimiento ideológico. El Departamento de Estado no obra por justicia, no obra por resultados, obra por intereses político-ideológicos, que son los que les hacen tener ese reconocimiento que han dado hoy al gobierno de Honduras. Además, Narrala expresó que a pesar de retirarse de la alianza de oposición, su lucha con el pueblo continúa en las calles. Ahora, acompañar al pueblo a sus reclamaciones, por supuesto que lo voy a seguir acompañando. Yo me retiro de la alianza, porque la alianza en este momento tendría que tener una renovación. Se acabó el contrato en el que yo fui presidente, candidato presidencial. Hay que ver si la alianza busca ahora, si quieren que sea Narrala, si quiere que sea otro, y si acaso vamos a respetar a este gobierno. Para Día Político de TSI, Danilo David. La dirigencia también de Libertad y Refundación ha reaccionado sobre este tema. El coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya, lamentó la decisión del ex candidato presidencial Salvador Narrala de separarse de esta alianza. Lamentamos la decisión unilateral de nuestro candidato presidencial y presidente electo Salvador Alejandro César Narrala Salum de separarse de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Lo lamentamos, acción que no compartimos pero que respetamos. Al mismo tiempo agradecemos sinceramente su invaluable concurso a lo largo de estos 6 meses de campaña política en la cual ganamos las elecciones. Manuel Zelaya también criticó el reconocimiento de Estados Unidos a la victoria de Juan Orlando Hernández. Condenamos el reconocimiento hecho por el Departamento de Estado en favor de la dictadura y el robo descarado de la voluntad del pueblo, aunque no nos sorprende que el gobierno de Estados Unidos avale el fraude. Por otro lado, Zelaya afirmó que la Alianza de Oposición contra la Dictadura seguirá defendiendo el resultado de las elecciones generales en las calles. Para Día Político de TSI, Danilo David. Primera pausa del programa Día Político, ya con nosotros acá el licenciado Efraín Díaz Arribillaga, ex candidato presidencial, también para dialogar sobre este tema del diálogo y sobre estos reconocimientos de gobiernos amigos a Honduras de la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos. Para mí es un gusto presentar aquí en el programa al licenciado Efraín Díaz Arribillaga, con quien me place tenerlo y dialogar con usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. ¿Ha escuchado esto que ha pasado este día? Don Salvador Narrala prácticamente deja la alianza. Él dice, esperará en el futuro si lo llaman nuevamente, porque me quedé sin partido. Y agradezco la invitación que me hicieron, el Pino y Libre, luego de esta declaratoria del Departamento de Estado, del Gobierno de Estados Unidos. Fíjese que yo realmente me siento muy triste por Honduras, se lo digo sinceramente. Me siento triste porque necesitamos que un gobierno extranjero le dé legitimidad a un proceso que debieron hacer los hondureños, lo que le demos la legitimidad. Realmente es un momento muy triste para nuestro país, desde cualquier ángulo que lo vea. Todo este proceso postelectoral y antes de las elecciones ha estado cargado de demasiadas irregularidades y demasiados problemas. Pero ya es casi un hecho consumado. Y la decisión de don Salvador Narrala pues es una decisión personal, por supuesto. Creo que había razones muy válidas para creer de que él fue el ganador de las elecciones. Sin embargo,
pues hubieron una serie de irregularidades y anomalías en el proceso que al final el tribunal terminó declarando como presidente al actual presidente, el don Juan Orlando Hernández. De todas maneras, el tema de la reelección estuvo de por medio y ese tema, la propia ilegalidad de esa, es un tema que yo creo que los hondureños tenemos que empezar a debatir realmente. ¿Cómo es posible que nosotros podamos aceptar una candidatura que ha sido totalmente ilegal, violatoria de todo el andamiaje constitucional y legal del país? Yo creo que es bien difícil poderlo aceptar de esa manera. Y la decisión de Narrala, pues sí, pero efectivamente así es, o sea, se ha quedado sin partido, la alianza se conformó alrededor de su persona. Creo que hay que reconocerle a él el mérito de que una gran parte del éxito de esa alianza se debió a la figura política de él. Un fenómeno, licenciado. Sí, o sea, yo creo que hay que reconocerlo de esa manera, pero bueno, los tiempos que vienen para nuestro país son tiempos muy difíciles, Ramón. Hay que hacernos la idea de que el tema de la inestabilidad, la ingobernabilidad del país apenas comienza. Este es el inicio de una crisis mucho más profunda de la que tuvimos en el 2009. Y entonces el país tiene que de alguna manera u otra pensar cuáles son las salidas a esa crisis, que no es fácil enfocarla ni tampoco realmente cuáles son las posibles salidas a esta crisis que vivimos actualmente en nuestro país. Mire que en las últimas horas también le ha mandado un mensaje el presidente del Pino Socialdemócrata, el ingeniero Guillermo Valle, al ingeniero Salvador Narrala. La alianza sigue, le dice. Estamos contigo, no conviene que indiques que te retiras o te separas unilateralmente, sin que antes lo acordemos en el Consejo Nacional de la Alianza. Lo ideal es revisar la estrategia a nivel de la alianza. Seguiremos luchando juntos por la justicia, la verdad, y eso significa que ganamos la presidencia, le dice. Y por supuesto también estamos defendiendo a nuestros diputados y alcaldes y también regidores. El Pino Socialdemócrata se mantiene firme en la alianza de oposición. Esto lo dice don Guillermo Valle, presidente de la directiva central del Pino Socialdemócrata. Sí, yo siento que, mire, yo he visualizado que el tema de la alianza debe ser un proyecto político. No un proyecto de personas individualmente, aunque las personas son importantes en este proyecto, porque es un proyecto progresista de transformación de la sociedad hondureña. Por lo tanto, yo creo que hay que preservar esa alianza, esa plataforma política, porque esa es la nueva configuración de las fuerzas políticas en Honduras. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Está el Partido Nacional, por supuesto, el Partido Liberal, que no puede ser obviado, y es una fuerza que hay que renovar y buscar su propia identidad, y por supuesto la alianza que agrupa y conforma distintos sectores de la pluralidad de la sociedad hondureña. Por lo tanto, yo creo que sí es importante lo que señala el presidente del Pino, don Guillermo Valle, de que lo importante es cómo definir una estrategia frente a la nueva situación. Claro. Una estrategia realmente que pueda ser definido en función de los nuevos acontecimientos y la nueva realidad que el país tiene. Frente a lo nacional y a lo internacional, y cuál es el papel que la alianza va a jugar en el nuevo escenario que está ahí de alguna manera ya definido, como le decía anteriormente, por un país, en este caso un país extranjero para nuestro país. Realmente, se lo vuelvo a repetir, yo como hondureño me siento realmente indignado frente a eso, que sean los de afuera los que tienen que definir lo que nosotros debemos definir. Yo creo que esto es algo que los hondureños debemos hacernos una pregunta a nosotros mismos, a nuestra propia identidad, a nuestra propia nacionalidad. Pero bueno, esa es la realidad, y sobre esa realidad entonces son las que tenemos que plantearnos qué es lo que el país va a caminar, hacia dónde y por dónde debe de caminar frente a ese nuevo escenario que estamos viviendo actualmente. Y mire las repercusiones, hay expertos que están diciendo de que Honduras tendrá una difícil tarea, o el nuevo gobierno tendrá una difícil tarea en materia económica. ¿Les parece? Escuchamos lo que dicen expertos económicos sobre el tema del flujo de inversión extranjera en el país. Escuchemos.
Las proyecciones del Banco Central de Honduras para el 2017 en la captación de flujos de inversión extranjera directa es superar los 1.200 millones de dólares. El nuevo gobierno tiene como principal reto mantener estas cifras para el 2018 y garantizar seguridad jurídica y ciudadana, dicen expertos. 2 crisis políticas en menos de 2 años, el capital es lo más miedoso que hay y huye donde no hay seguridad jurídica, seguridad ciudadana, estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social. En consecuencia, pues yo creo que la inversión directa extranjera va a menguar en el próximo año. En el 2016 el flujo alcanzó 1.002 millones de dólares en inversión extranjera directa, pero expertos dicen que la situación política actual haría disminuir la proyección para el próximo año. Por ejemplo, el año pasado solo ingresaron 1.000 millones y hay que hacer la aclaración que estos 1.000 millones de dólares fueron producto de reinversiones, o sea, no fue capital fresco. Fue capital de que las mismas empresas que ya están radicadas en Honduras no decidieron trasladar. Bien, esto es preocupante. Sí, no, indudablemente que la situación de la crisis política tiene un efecto sobre la economía, eso no hay duda. Sobre todo el tema de la imagen del país hacia afuera, el tema, como señalaba muy bien el licenciado Salgado, lo del Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Entonces, tenemos que trabajar en el país para ver cómo el país puede recuperar esa imagen a nivel internacional, que no es fácil. A mí me tocó ser embajador de Honduras en Alemania después de la crisis del 2009 y era muy difícil poder explicar qué es lo que había pasado en nuestro país. Y la imagen, desafortunadamente, digo yo, quizás muchas veces injusta en algún sentido, la imagen de nuestro país en el exterior no es buena. Y entonces eso afecta, por supuesto, la decisión de los que puedan venir a invertir a Honduras, pero también tiene un efecto sobre la decisión de los inversionistas nacionales respecto a la iniciación de nuevos negocios. Entonces sí, la superación de las salidas a la crisis tienen que pasar necesariamente también por la economía. Cómo revitalizamos la economía, cómo hacemos una estrategia económica que podamos impulsar el desarrollo, cómo podemos garantizar que efectivamente se va a producir inversión, se van a generar empleos, que la situación del país va a mejorar. No es fácil en este escenario que estamos viviendo actualmente, la profundización de la crisis está. Es decir, cómo logramos hacer de que el clima de inversión sea más favorable para el país, va a ser un reto precisamente de los próximos años. Sin duda alguna, yo creo que también por ahí creo que debe de dirigirse el diálogo que se está convocando. Hay un prediálogo ahorita. Ahora, el diálogo o el gran diálogo nacional, que honestamente lo digo, licenciado Efraín Díaz Arribillaga, no deben de ir con mentalidades enfermizas, ni con posiciones egoístas. Yo creo que el diálogo, todos los sectores políticos, principalmente los partidos políticos que nos tienen en esta situación difícil en Honduras, deberían de ir al diálogo y a buscar una solución por el bien del país. Mire, el diálogo en Honduras está desprestigiado. Mire, ¿cuántas veces usted escuchó años anteriores que vamos a un diálogo nacional y nunca realmente tenemos resultados de ese diálogo? Yo creo que la conferencia episcopal señaló algunos puntos importantes, que el diálogo, para lograr un pacto social, es necesario que haya un diálogo que sea eficaz, que sea sincero, que sea genuino, sin condicionamientos, y que no haya agendas escondidas. Yo le llamo a eso que no haya un diálogo tramposo, que no haya un diálogo que no sea genuino. Si solo estamos utilizando el diálogo para darle un maquillaje y darle un viso de legalidad a algo, entonces estamos empezando mal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dialogar ahora? O sea, porque uno de los temas fundamentales tendrían que ser las reformas políticas, ¿verdad? Pero si los principales actores políticos no van a estar en el diálogo, entonces realmente ahí hay un problema serio, ¿verdad? Y tengo la impresión de que eso es lo que va a suceder. Entonces, hay que garantizar la gobernabilidad del país, pero no va a ser fácil garantizar la gobernabilidad del país. Entonces, ahí se va a requerir desprendimientos de las distintas partes, pero no estoy tan seguro de que eso va a ser posible hacerlo, dadas las circunstancias actuales en que vive el país, porque el tema electoral todavía sigue pesando sobre esto. La sociedad hondureña está demasiado dividida
demasiado enfrentada. Entonces, una de las tareas debería de ser, si es que el diálogo es real, y yo le voy a decir, Ramón, que no quisiera expresarme de esta manera ante los televidentes, en este su programa, pero tengo mis serias reservas sobre la efectividad que ese diálogo va a tener. Perfecto. Yo quisiera pensar de otra manera, se lo voy a decir y se lo digo a los televidentes. Yo quisiera tener esperanza y siempre la tengo y soy optimista. Aguánteme. Vamos a ir a la pausa para que me diga eso que está ahí usted pensando para que lo podamos compartir después de la segunda pausa. Ya regresamos. Los miembros de la Comisión de Depuración también se refieren al diálogo convocado por el gobierno. El diálogo no debe de servir para repartirse chambas, para conceder canonjías o privilegios. El diálogo no es el espacio para convertir el Estado en un botín. El diálogo simple y llanamente es la oportunidad que tenemos de contribuir a proponer ideas innovadoras para solventar los problemas económicos, sociales y políticos que afectan a la ciudadanía. Y en el caso particular de esta etapa postelectoral, servirá también para modernizar nuestro sistema político. Y sentarse a un gran diálogo y hacer un gobierno de integración. Yo creo que lo más importante en este momento es unir la familia hondureña, no desunirla. Yo creo que aquí la oportunidad que tiene Honduras es bastante limitada, sin embargo, hay muchos hondureños que queremos la paz y la tranquilidad para que haya un orden en el país. En la presente crisis postelectoral, dicen los miembros de esta comisión depuradora, la Policía Nacional debe aplicar reglamentos y protocolos que establecen los procedimientos internacionales para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en las calles de Honduras. Bien, después de presentar este BTR, ¿usted tenía algunos puntos importantes sobre esto del diálogo? Sí, yo lo que quería decir es que el diálogo tiene que ser eficaz, pero tiene que ser real. O sea, no puede ser utilizado como una especie de, yo decía al comienzo, como una especie de maquillaje para adornar, digamos, un resultado determinado, sino que tiene que ser realmente real y efectivo. Y para eso yo creo que es importante que haya interlocutores válidos que son los que promuevan, propongan y definan qué es lo que el diálogo va a hacer y qué es lo que se va a ir a dialogar. Porque creo que eso es importante tenerlo, dadas las actuales circunstancias que vive el país. O sea, no es un proceso fácil, es complicado, la situación es difícil. Y lo que acabamos de ver sobre lo que sucede en la calle, tenemos que acostumbrarnos a que va a haber movilización social en el país. Lo que sí debemos quizás acordar, evitar la violencia, el saqueo y el vandalismo. No, y yo siempre lo he dicho aquí, el derecho a la movilización tienen. Sí. Porque la Constitución así lo dice, pero la misma Constitución condena evitar la libre circulación y la libre locomoción. Sí. Entonces yo creo que la resistencia pasiva, pacífica, todo esto creo que debemos acostumbrarnos a los hondureños de que eso realmente es algo que va a continuar. No es que eso se va a cesar actualmente, solo porque hubo una declaración o un reconocimiento de distintos gobiernos y que ya de alguna manera u otra se dice que ya estamos ahí. No, tenemos que darnos cuenta que estamos entrando en un periodo difícil desde el punto de vista de la gobernabilidad del país, que va a requerir otro tipo de enfoque. Yo lo he denominado, Ramón, que si se va a realizar el diálogo tiene que ser ruptura y cambio. No puede ser continuidad de lo mismo. Y eso debe de quedar claro. Si vamos a continuar exactamente en lo mismo y solamente vamos a utilizar esto como una especie de legitimar lo del continuismo, creo que el diálogo no va a tener ningún resultado. Esta noche la última pregunta. Tenemos que ir a este diálogo, tenemos que ir, digo, porque hasta los periodistas nos piden los puntos de vista, o nuestras opiniones, pero hay que ir a este diálogo sin pesimismo. Bueno, yo diría que debemos ir con realismo, porque no estoy tan convencido de que
que eso va a tener un resultado. Ojalá que lo tenga. Y me alegra que usted me dice que los medios de comunicación van a estar. ¿Por qué? Porque creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental que jugar en la construcción de este nuevo país. Y le voy a decir por qué. Sí. Porque una gran parte de la opinión de los hondureños se forma a través de estos medios de comunicación social. Y creo que el papel que ustedes tienen que jugar acá, tienen que ser muy determinante en crear ese ambiente de reconciliación, de unidad, de pluralidad, de respeto a la tolerancia y respeto sobre todo al libre pensamiento y a la libre opinión. Que los espacios estén abiertos para los distintos puntos de vista que el país tiene, porque ese es el cambio que el país está teniendo. Aquí estamos frente a una Honduras distinta a la que teníamos antes del 2009. O sea, estamos entrando en una nueva etapa en nuestro país, que va a ser conflictiva, sí, pero también, y vuelvo a citar lo que dice la conferencia episcopal, también nos señala una oportunidad y que hay que tener abiertas todas las posibles salidas y todos los posibles caminos. Perfecto. Para encontrarle salidas a la crisis y después de la salida de la crisis encontrar cuáles son las soluciones que nos va a permitir entonces a nosotros, perfecto, yo diría, reencontrarnos como nación, reencontrarnos como pueblo. Y aunque tengamos diferencias, porque las tenemos, la democracia se basa en la tolerancia y el pluralismo. Perfecto. Si no existe eso, realmente no existe realmente una democracia verdadera. Gracias, licenciado. Muy encantado. Amable. Gracias por compartir con nosotros aquí en el programa Día Político, y los espacios noticiosos de TSI, sin duda alguna, han sido muy pluralistas y han tenido siempre la oportunidad para que todos los sectores, como lo ha recomendado acá el licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, para que todos los sectores den su opinión. Y siempre hemos tratado de llevar la opinión de todos los sectores de manera objetiva. Que Dios bendiga a Honduras. Los dejo con las joyas del día.